Hola, mi nombre es José Antonio Aguirre. Siempre es un gusto el poder compartir la palabra del Señor y en esta ocasión no es la excepción. Te quiero invitar a que oremos para que Dios bendiga este tiempo de análisis, de escudriñar la Escritura. Te agradezco, Padre, que nos des la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y de poder confirmar, Padre, que si estamos puestos en ti, si nuestros fundamentos están puestos en ti, Señor, nada nos puede mover, Dios. Te agradezco y te pido, Padre, que esta porción de la Escritura que vamos a analizar sea de mucha bendición a nuestros corazones y que lo tengamos siempre presente en nuestra mente, que sea de mucha bendición y para que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Gracias por todo ello, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar tocando este tema que es muy importante para poder permanecer firmes en Dios. Lo titulé como Nada nos mueve. Y el tema que vamos a desarrollar se llama Edificados sobre la roca. Vamos también a estar tomando en cuenta la base bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, que nos dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los principios son firmes fundamentos que dan soporte confiable a toda la dinámica de la vida de los seres vivos en el planeta Tierra. Para ello tenemos que saber qué significa o qué quiere decir principio. Principio quiere decir lo primero, el inicio, la prioridad que debemos atender y entender. Fundamento quiere decir cimentación, la base que sostiene todo el cuerpo de una construcción. La Iglesia Cristiana Evangélica tenemos la responsabilidad de edificar el entendimiento de los miembros de esta misma sobre la cimentación que nos trazan los principios, los fundamentos bíblicos. Vamos a estudiar algunos principios en los cuales tenemos que estar desarrollando nuestra vida cristiana y nuestras relaciones interpersonales. El primero de ellos es la unidad, la unión, el unir, el unificar. Estos son sinónimos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22, nos dice el Señor de esta forma: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad es la acción de un ensamble correcto entre partes diferentes en forma, pero comparten de la misma esencia y la naturaleza, para lograr una función adecuada, resistente y armoniosa. Para que tengamos un matrimonio unido, o una familia unida, o una empresa unida, o una iglesia unida, debemos buscar los ensambles correctos entre todas y cada una de las partes o miembros. Debemos buscar que las diferentes personas que las integran funcionen adecuadamente en sus tareas y que sus funciones siempre sean promotoras a una armonía. Pecado y santidad no ensamblan, siempre van a ser contrarias. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie podemos ver al Señor. Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad para tener esa relación, para poder ser uno con nuestro Dios. Para unirnos a Dios es necesario que participemos de su esencia y de su naturaleza, lo cual Dios hace posible por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
En Juan capítulo 3, versículo 18, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin duda alguna, para poder practicar y vivir en unidad, tanto con Dios como con nuestros hermanos, que participamos de la obra redentora de Cristo, es necesario que creamos, que pongamos en manifiesto, en operación, nuestra fe. El creer en el Señor nos da la oportunidad de que nuestras convicciones estén firmes en Él, y entonces trabajemos y vivamos el principio de unidad dentro del cuerpo de Cristo y también relacionándonos con Él. Es muy importante que este principio lo operemos los hijos de Dios, la unidad. El segundo principio es la madurez. El ser maduro o madurar, que son sinónimos, podemos verlo como ejemplo en un árbol. Cuando el árbol tiene ya los frutos visibles, pero aún están verdes, no son provechosos para los que los toman si los arrancan en ese tiempo en que están verdes. Necesitan esperar un proceso, un tiempo de crecimiento, de madurez, para que sean de bendición, para que te sirvan de nutrientes al cuerpo. Lo mismo es nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, nos dice también así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sin duda alguna, para que algo sea atrayente, deseable, apetecible, nutritivo, debe alcanzar la madurez. También en lo espiritual es necesario madurar, no quedarse verde o neófito. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo debemos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a ser varones y mujeres perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin duda alguna, la madurez nos da oportunidad de permanecer firmes sin fluctuar en nuestra vida. Por eso, cuando estamos insertados en el cuerpo de Cristo, siendo maduros, vamos a hacer crecer a todas las partes, a todos los miembros de ella. Es bien importante estar practicando este principio de madurez. El tercer principio es equipo, o equipar, o construir un equipo. Sin duda alguna, el ver el ejemplo de un engranaje en donde hay diferentes engranes de diferente tamaño, de diferente posición, pero cada uno de ellos, al desarrollar su función, van a ir hacia el mismo objetivo, a alcanzar el mismo propósito. Entre ellos se van a poder impulsar uno a otro y poder, ya sea llevar a cabo una tarea o mover algunas poleas para alcanzar el propósito de mover algo. Pero sin duda alguna, el trabajo en equipo es muy importante que lo desarrollemos dentro de la Iglesia de Cristo. El Señor nos hizo a ustedes y a mí, nos hizo parte de ese cuerpo que estamos unidos con coyunturas, en donde nos ayudamos mutuamente. Ninguno es menor que el otro. Todos tenemos una función específica y tenemos que desarrollarla para que sea efectiva. El hacer equipo es una acción integradora de personas, de recursos, de destrezas, de habilidades, de talentos, de disciplinas diversas, motivados por una misma visión y un mismo objetivo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, nos dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. También en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, nos dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. De ahí la importancia de que los elementos que justifiquen la visión y el objetivo a realizar, de tal manera que provoquen la integración y operación funcional de todas las partes necesarias, para que todo lo que se emprenda se logre, sea posible. Entonces, podemos decir que creemos plenamente en lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Creemos que los creyentes en Cristo nos queremos y nos podemos integrar en una familia, en una institución, en un cuerpo activo y funcional para alcanzar los objetivos que Dios estableció para su iglesia. No olvidemos que debe ser una acción y una actitud integradora. El cuarto principio es el principio de multiplicación, de multiplicar, de dar fruto, de reproducir. En Juan capítulo 15, versículo 2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El propósito que motivó a nuestro Dios a crear seres vivos con su imagen y semejanza es que fructifiquemos y que nos multipliquemos, que establezcamos un gobierno de justicia en la tierra. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es el mismo objetivo que nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, reproducirse es el estado natural de las relaciones o de las aleaciones que no interponen anticonceptivos. Así como se siembra el semen en el vientre de una mujer y las semillas en los surcos de la tierra, de igual manera se siembran los conceptos, las ideas y el conocimiento en la mente y corazón de los que oyen. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que dar fruto según nuestra especie y nuestro género. Si somos hijos de Dios, reproduzcamos más hijos de Dios. Esto lo logramos sembrando la palabra de Dios en la mente y corazón de las personas, predicándoles la palabra. En Isaías 55, versículo 10 y 11, nos habla la palabra de Dios así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cumplamos nuestro propósito como hijos de Dios, estableciendo sus fundamentos y practicando los principios correctos en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha mandado hacer, para lo que Dios nos estableció en la tierra, para que
llevemos fruto, para que produzcamos, para que multiplicamos. Ese es el pensamiento de Dios para sus hijos. Así es de que si estamos haciendo lo contrario, entonces estamos manifestando la naturaleza del diablo. Porque el diablo lo que hace es dividir, matar, robar y destruir. Por eso es que tú y yo tenemos que estar practicando estos principios como hijos de Dios. En conclusión, como primer punto, tenemos que establecer nuestras convicciones sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Ahí debemos de estar bien fundamentados. Dice Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El punto número 2 de nuestra conclusión es que practiquemos la unidad en la fe en el Hijo de Dios, el cual es Cristo Jesús. Vivamos entendidos que somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros los miembros del cuerpo, unidos por las coyunturas. 3. Caminemos hacia la madurez, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el punto número 4, hagamos discípulos dando buen testimonio y enseñándoles el camino de verdad. De esta manera cumpliremos el mandato de Dios de multiplicarnos y sojuzgar la tierra. Demos fruto, no tenemos opción, demos buenos frutos. Así es de que te invito a que estemos recordando y practicando estos 4 principios que son importantes para nuestra vida y que nos llevarán a entender nuestra funcionalidad, nuestra operatividad como hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Padre, agradezco mucho el que nos permitas tener este tiempo para analizar tu palabra, para que se siembre en nuestros corazones y en nuestras mentes estos principios. Permítenos vivirlos, practicarlos y enseñarlos, no quedarnos con ellos. Dice tu palabra que demos de gracia lo que recibimos de gracia y queremos cumplir esa palabra en nuestra vida. Te pido que en la vida de todo aquel que escuche este mensaje le pueda ser útil, que como bien dice tu palabra, que no regrese a ti vacía. Agradezco todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.